Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Espero que también estén listos para compartir este espacio en el cual vamos a interactuar. Vamos a estar compartiendo alguna información muy interesante que a lo largo de la experiencia personal y profesional me han permitido el poder encontrar ciertos equilibrios, ciertas formas para pues poder generar algunos cambios personales y en el equipo de trabajo. El día de hoy nos reunimos para platicar de cómo vamos a ir desarrollando nuestro liderazgo en los grupos de trabajo. Me gustan mucho este tipo de temas porque al fin de cuentas tienen un impacto trascendente, tienen un impacto muy interesante en las personas que nos rodean, pero en nosotros también. Y en el ámbito educativo no es la excepción. Para todos aquellos que nos estamos preparando o viviendo la experiencia de una carrera en el ámbito educativo, el liderazgo viene a ser un elemento esencial y que a veces perdemos de vista. Por eso, el día de hoy les agradezco que compartan este tiempo conmigo y que busquemos generar cambios, pero generar cambios con compromiso. ¿Qué tal, Bere? Buenas tardes, qué gusto verte por acá. Susi, buenas tardes, gracias por estar presentes. Quiero partir de una frase que me llamó mucho la atención y que me gustó mucho y dice, la educación es la llave para abrir la puerta dorada de la libertad. Y esta frase lo comentó Washington Carver. Investigando sobre él, resulta que fue en tiempos de la esclavitud negra en Estados Unidos un científico muy prominente que trabajó en los campos de cultivo y que educó a las personas para obtener el máximo de provecho de estos campos. Se convirtió en un líder social con su humildad, sencillez y con el aspecto clave que tiene el liderazgo, que es la educación. Entonces quería partir con esta frase para compartírselas. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Mari, buenas tardes, bienvenidos. Eh, Parto de esto, ¿por qué? Porque el liderazgo no es nada alejado a nuestra realidad. Sin embargo, ¿qué creen que ocurre? Hay elementos muy interesantes que nos impiden llevarlo a una práctica pertinente. ¿De qué estoy hablando en estos elementos limitantes? Los preconceptos y los prejuicios. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchas ocasiones nomás escuchamos el término liderazgo y nos viene a la mente él o la persona que se lleva el crédito, que está al frente y nomás habla, que o están súper preparadísimos y es algo muy lejano para todos. Entonces me hago el prejuicio de que el liderazgo por una parte puede ser malo por la influencia negativa que puede llegar a tener, por otro lado que para llegar a hacerlo es para gente muy preparada con mucha experiencia. Entonces con estos preconceptos y estos prejuicios, ¡pum!, vienen las barreras que no nos permiten tomar ese liderazgo personal para llegar al liderazgo profesional. Por eso el día de hoy quiero compartir esta experiencia a lo largo del tiempo profesional para decirles, quitémonos prejuicios. Si eres estudiante, si ya estás trabajando en un campo laboral específico, si te estás desarrollando, la realidad es que tienes un grado de influencia, un liderazgo, y por ello es importante que estés consciente, porque curiosamente hay dos tipos de liderazgo, el consciente y el inconsciente. ¿Qué referencia tienen estos dos tipos de liderazgo? Que el consciente es donde nosotros estamos claros en que ejercemos un liderazgo, que somos líderes. Y el inconsciente, no quiere decir el inconsciente que queramos hacer mal o que queramos dañar, sino que no reconocemos ese liderazgo personal que tenemos. Y al fin de cuentas lo dejamos que pase y a veces
sale, aflora y otras veces se va perdiendo. Entonces, esos dos tipos de liderazgo están presentes siempre. Por ello es importante también distinguirlos, porque al fin de cuentas nos permite pues reconocer los alcances, ¿no? Ahora bien, vamos a partir con varias definiciones que integran el liderazgo. Hay una que dice, la definición de liderazgo es la capacidad que tiene una persona de influir, motivar, organizar y llevar a cabo acciones para lograr sus fines y objetivos que involucren a personas y grupos en un marco de valores. ¿Qué nos quiere decir esto? Que por una parte hay influencia, por otra parte motivación y por otra parte dirección hacia un objetivo. Esa es una de las definiciones. Ahí va otra. Dice, el liderazgo es un potencial y se puede desarrollar de diferentes formas y en situaciones muy diferentes unas de otras. Se relaciona de manera muy estrecha con el cambio y con la transformación personal y colectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que el liderazgo, en fin de cuentas, está en cada uno, pero a través de las actividades que enfoquemos se puede llegar a desarrollar más en ciertos casos o circunstancias que nos implican la aplicación del mismo. Hay otra definición que me pareció también interesante que dice, el liderazgo es una oportunidad, puede ser ejercido por muchas personas en medios variados, educativo, familiar, deportivo, profesional, científico, social, militar, político y en donde nos encontremos. ¿Qué quiere decir eso? Que como oportunidad, cada uno de nosotros tenemos circunstancias con las cuales, si decidimos, podemos desarrollar ese liderazgo. Entonces está muy interesante este aspecto. Ahora bien, dice, el liderazgo es una capacidad que se desarrolla a partir de un potencial variado en personas y grupos. El potencial variado nos habla de diferentes características personales que darán como resultado diferentes tipos de liderazgo. Este elemento es interesante. Ahora bien, hemos visto varias definiciones muy sencillas, muy concretas, sin embargo, tiene varios elementos que no debemos dejar de lado. Influencia, motivación, convencimiento, meta y potencial. Es decir, ninguna es limitativa de decir tú y tú no pueden ser líderes. Tú y tú sí pueden ser. No, en ninguna de ellas hay una limitación para desarrollar el liderazgo, partiendo del liderazgo personal y llegando al liderazgo situacional, es decir, al que en cada situación vamos a actuar de tal o cual forma. Entonces, como educadores en la escuela, ese liderazgo está presente en el momento de ejercer influencia sobre los compañeros para alcanzar una meta, donde identificamos nosotros que tenemos que unirnos, que tenemos que trabajar en conjunto para poder graduarnos. En el ámbito profesional, ese liderazgo está presente cuando intercambiamos experiencias e influimos y motivamos a nuestros compañeros en el área de trabajo. Quizás no haya tanta motivación en el área de trabajo, pero reunidos logramos reconocer qué es aquello que destaca, qué es aquello por lo que estamos unidos y qué es aquello que vamos a empujar. Y eso marca las diferencias en las instituciones. Entonces, ahí ya tenemos dos ámbitos muy interesantes que debemos de considerar. Ahora bien, ¿qué es importante también? Un principio que se comenta y que a lo largo de mi vida profesional, que me ha tocado trabajar en empresas, en instituciones educativas, dando clases, haciendo diseño instruccional, en diversos ámbitos me ha tocado, he tenido la fortuna de poder aprender. Y en cada uno de esos ámbitos yo no había reconocido y no me había caído el 20 hasta que empecé a meterme más a fondo a este tipo de temas, ¿no? Cuando tú reconoces, estoy hablando acá de líder consciente, el potencial que tienes, es decir, cuando aceptas
que eres una persona capaz, puedes, debes y mereces, das un alcance interesante para el desarrollo de tu liderazgo. Es decir, cuando tú no lo haces esto de manera consciente, está ahí adentro. Y ahí se queda y como que a veces da flachazos de que está ahí. Pero cuando el liderazgo, tú tienes conciencia de tu potencial, de tus características, de todo aquello que te fortalece, es cuando empiezas a ejercerlo también. Y como estudiantes, como trabajadores, como compañeros en la educación, este elemento también resulta importante porque lo perdemos de vista. El hecho de que yo trabaje en una institución o esté trabajando en un proyecto y no esté al frente, no quiere decir que no pueda desarrollar mi liderazgo. Quiere decir que mi influencia en ese equipo va a permitir también alcanzar la meta o objetivo desde el punto de vista de motivar y educar. No lo olvidemos, ¿sale? Entonces ahí tenemos un primer elemento importante, reconocer tu potencial. Colegas, si pueden, colegas, sí se puede reconocer nuestra capacidad. Tenemos un problema gravísimo en reconocernos, en reconocer que somos capaces. Trabajemos en ello. ¿Por qué? Porque los niños, compañeros y personas a las que influimos están ahí. Y si estamos conscientes, podemos hacer un efecto multiplicador mayor al que hemos hecho. Sigamos adelante. Tenemos otro elemento que es el conectar con esas ganas, con esa ilusión, con esa pasión, es decir, con lo que yo siento. Aquello que a mí me motiva, es decir, de lo que analicé, de mi potencial, y me permite reconocer lo que me potencializa, lo que me apasiona, lo que me prende y digo, para esto soy bueno. Ese elemento es importante. Es decir, es un elemento impulsor. Es un elemento, hasta se me fue la voz de la pasión que me da poder compartir este tema. Realmente, cuando conectamos con eso que nos hace sentir bien, podemos entablar el potencial y llevarlo a una práctica perfecta, porque me gusta, comparto, motivo y alcanzamos. Entonces, ese liderazgo que tenemos o estamos por desarrollar en nuestras áreas de trabajo implica mi reconocimiento personal. Implica de mi reconocimiento personal conectar con lo que me apasiona. Es decir, si yo me estoy desarrollando en una área educativa, ¿qué es lo que me apasiona? Ayudar, compartir, poder plantear estrategias de tipo educativo que tengan un alcance fuerte, porque todos estamos enamorados de la educación, pero muchas veces perdemos esa pasión por lo mismo que dejamos de lado esa parte del liderazgo. Y la realidad es que no, tenemos que retomarlo y empujar muy fuerte. Por ahí Susi nos comenta, ¿el liderazgo es innato o lo podemos desarrollar? Vamos a llegar a ese punto, mi querida Susi, y sin duda el liderazgo lo podemos desarrollar todos. Que tengamos miedo a tener responsabilidades hacia mí primero y hacia los demás es otro asunto, pero les puedo garantizar en estos 17 años de experiencia, un poquito más, que las personas cuando se proponen, se preparan, se comprometen y dan lo mejor de sí, desarrollan el liderazgo, se los garantizo. He tenido muchísimo la posibilidad de generarlo en los colaboradores o participantes o compañeros que he tenido a mi lado y en mi persona también. Así que lo podemos hacer, lo podemos generar, lo podemos desarrollar. Gracias, Susi, y también aprendo de ti, mi Susi. Y siempre un gusto que compartas inquietudes. Entonces, retomando el punto. 1, reconocimiento. 2, pasión. 3, el elemento también que me permite a mí generar esa parte de liderazgo es, ¿qué estoy contribuyendo yo? Sí, tenemos que plantear dentro de nuestro liderazgo o en el reconocimiento de nuestro liderazgo
mi legado. ¿Cuál es el legado que yo dejo cuando estoy frente al equipo de la escuela? ¿Cuál es el legado que yo dejo en mi trabajo, en mi día a día? ¿Cuál es el legado que yo dejo en mi familia cuando estoy conviviendo con ellos? Estar consciente del legado que se deja es algo esencial. ¿Qué es un legado? Es esa herencia, es esa parte de poder compartir lo de aquí y lo de acá. No nos olvidemos, somos profesionales, no romanticemos. No todo es amor y pasión, es preparación y compromiso. Entonces eso es muy importante. Un gusto compartir, Dulce. Gracias por estar presente. Entonces, debemos de contribuir o detectar ese legado como parte también del reconocimiento del liderazgo. Estamos hablando también aquí de poner la emoción al servicio. Ya hablamos de pasión, pero ahora vamos a poner esa emoción, ese raciocinio enfocado a lo que me apasiona y que desborda en un gusto por lo que hago. Y eso se contagia. Cuando yo trabajo con ese gusto, con esa pasión, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Alrededor se nota y se generan los cambios. Es ahí donde está la importancia también de poder demostrar ese liderazgo hacia afuera. Tenemos otro elemento también muy importante que este es medio difícil, déjenselo, se los confieso, y es complicado. En lo personal también, a lo largo de este tiempo, en este principio que dice, pon tu mente a tu servicio, mi mente a veces no ha jugado a favor y debo reconocer que a veces la mente, en lo personal, me hace jugadas, pero ya lo comprendí y ya le dije, cada jugada que tú me hagas, donde me digas que no puedo, me demuestro a mí que sí puedo y a los demás. Es decir, voy a poner a jugar a mi mente a que me prepare como un líder profesional, un líder preocupado por su gente y un líder hacia adentro con crecimiento. Entonces, si la mente no juega a favor y es la primera que te dice, tú no puedes, juégale tú también y dile, efectivamente, me estoy preparando y lo voy a lograr. Pero no siempre me ha jugado mi mente así, también ha jugado a que sí puedo y puedo con todo. Ahí también hay que tener cuidado. Como líderes, también nuestra mente hay que irla preparando para discernir, razonar respecto a lo que sí puedo y a lo que no puedo alcanzar. Entonces, todo esto hay que irle dando forma, empuje, para lograr ese liderazgo. Ahora, vivir intencionadamente y al mando no es un destino. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando vivimos el liderazgo, lo vivimos de vocación, porque ser líder también es servir. Y servirte a ti para que tú puedas crecer como ser humano y servir a los demás para que también puedan crecer y en conjunto lograr ese efecto multiplicador que estamos buscando. El liderazgo, al fin de cuentas, no es nada ajeno a nuestra realidad. Es el día a día que llevamos, es el día a día que tenemos y es el día a día en el que nos comprometemos a hacer los cambios que tanto hemos tenido acá y que hemos sentido y que les estamos dando dirección. No es sencillo, no. Y no es enchilame otra, no. Y es día con día, sí. ¿Y nacemos con ello? No. Pero la realidad es que tú, colega, estudiante, educador, o que apenas estás empapándote en el aspecto educativo, traes el liderazgo ya. Está muy presente. Y esa parte es importante para poder hacer cambios. ¿Qué tal, mi querida Sofi? Te mando un abrazote, bienvenida a la plática. Entonces, el liderazgo es un ejemplo de vida. Ya que analizamos estos puntos, donde está la conciencia de mi persona, la pasión, el reconocer mi potencial, el poder trabajar esa parte personal en dejar un legado, el poder distinguir lo que es servicio en el liderazgo de lo que es subirme el cuello, es ahí
donde tenemos el alcance con toda la gente, con nuestros estudiantes, con nuestros compañeros. Seamos líderes conscientes del cambio, no seamos jefes impuestos, no seamos gente autoritaria que acabe con la evolución de una idea, con el poder trascender. Todo esto les comparto y es algo muy importante. Llévenlo a sus escuelas, a sus casas, a su vida diaria, día a día. Cuando estén en el no puedo, piensen en esa parte y sean líderes de ustedes para hacia los demás. La carrera de educación nos exige pasión, compromiso, preparación, dirección y ejercer un liderazgo. No lo olvidemos. Así que vamos a trabajar en ello y vamos a estar duro y dale. No vamos a quitar el dedo del renglón. Somos un gran equipo y somos un equipo a nivel Latinoamérica. Así que necesitamos siempre dar lo mejor, apoyarnos, generar cambios y no cambios nomás de una plática o de aquí para acá, de aquí para alrededor. ¿Qué tips tenemos que considerar para ser buenos líderes? Escucha al equipo de trabajo, escucha a tus compañeros, es decir, siempre se aprende de lo que escuchemos. Comunícate lo más eficiente posible. ¿Qué quiere decir esto? Que le quitemos paja y que busquemos la manera de comunicar de manera empática, no impositiva, empática y clara. ¿Qué necesitamos también? Hablar menos y escuchar más. Estar atentos con nuestra mirada, escuchando, aprendiendo y enriqueciendo. ¿Qué también necesitamos saber? Que somos ejemplo. Que si vamos a empezar a trabajar el liderazgo, empiezo por mí y empezamos jalando parejos todos. Hay que ser consistentes, es decir, concretos, estar ahí presentes y estar trabajando comprometidos. Hay que tomar decisiones y asumir consecuencias también, es parte del liderazgo. Y no hay que interferir siempre. Hay que buscar la manera siempre de dejar que se resuelvan las situaciones y estar presente para apoyar. Quiero compartirles a todos que no dejemos de lado la vocación, que no dejemos de lado ayudar, que no dejemos de lado apoyar, que no dejemos de lado compartir contenidos. Así que siempre un gusto poder compartir con ustedes. Y aprovecho para preguntarles, ¿tienen alguna duda de lo que hemos estado platicando? Para los que se acaban de conectar, comentarles que queda el en vivo grabado, así que los comentarios que hagan estaré atento. Estimado maestro Gustavo, bienvenido, muchas gracias. Estaré atento a las dudas que puedan surgir con la intención de poder apoyar para enriquecer, no las dudas, no quiero que tengan más dudas, o quizás sí, me encantaría que tuvieran más dudas, sobre todo porque dudas significa también investigar y acrecentar. El liderazgo en nuestra práctica profesional y en la realidad va a implicar también tener algunas disputas, va a implicar también tener diferencias, pero es ahí donde sobresale el liderazgo a la administración, es ahí donde sale el liderazgo a la jefatura o a aquello que es impuesto, porque el liderazgo es un elemento de conciencia y de influencia donde hay una razón, un objetivo y se empuja hacia una meta. Y cuando lo enfocamos de manera positiva, aunque existan barreras, las barreras se transforman en escalones para perfeccionar nuestra labor de liderazgo. Me despido, cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, gracias por darse el tiempo de estar conmigo y pues seguimos aquí compartiendo conocimiento, vamos a retomar las pláticas, los podcasts, los materiales, las propuestas y sobre todo el alcance que logremos con nuestra meta educativa. Es un gusto y definitivamente aquí estamos para seguir creciendo. Comenta Norma, una mentoría nos ayuda a desarrollar el liderazgo y obtener seguridad y confianza en lo que hacemos. Así es, mi querida Susi. La mentoría o la asesoría nos ayuda a orientarnos,
nos ayuda a darnos cuenta de lo que está aquí y que vamos a proyectar allá afuera. Aquello que tenemos que pulir, porque déjenme les digo así rápidamente, dicen que el que mucho se despide, poco se quiere ir. Y la verdad es que sí, pero bueno, les voy a compartir algo que es esencial y es el poder platicar con gente que está en el campo, que podamos intercambiar experiencias. Eso siempre nos va a enriquecer. Por cierto, Claudia, bonita tarde, muchas gracias por estar presente y es un gusto. Definitivamente la preparación cognitiva y emocional marcan la diferencia, porque son procesos que vamos asimilando de manera consciente y no solo de manera emocional. Entonces es un equilibrio. Y retomando el cierre, acerquémonos a todos aquellos que veamos que son buenos líderes. Preguntémosle, ¿qué te apasiona de ser líder? ¿Volverías a ser líder en otra vida? ¿Qué podemos aprender de ti? ¿Qué nos compartirías? Que no les dé pena, que no nos dé pena preguntar. Siempre es lo mejor. Cuídense mucho. Gracias por su tiempo. Y recuerden que estaremos en contacto. Bendiciones. Hasta pronto.